¿Cómo te va, Néstor Carlos? ¿Andas bien? ¿Cómo andás vos? Bien, 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 bien. Te estás Bien, con un riendo poco de acá, frío, te pero estás riendo bien. de mí, con el Luque. Vino bravo, Luque. Eh, Se ríe, se ríe Esto me hace mío, como acordar a los decía. viejos tiempos de la fábrica o de los empleos donde había mucha gente. Siempre había un nuevo que está acá en Granada. Y dale, Y vos y sos el más dale, jovencito de todo acá. se ríe mío, diríamos en la escuela. Dale, vos, ¿qué se ríe mío? Bueno, ¿qué novedades tenemos para hoy, Diego? No sé qué novedad tenemos. Aparte de que yo me estoy enterando que el 7 de octubre hay baile. Bueno, capaz que hacemos un candombe. Me gusta la idea, porque vos tenías unos artistas para invitar, pero además me gustaría unas lojas ahí, si militantemente lo hacen, porque tampoco es la pavada. Si militantemente lo hacen, no estaría nada mal. Una horita antes frente a la Camacuá. ¿Qué tal? ¿No te gusta? Pero al frente de la Camacoa va a estar difícil porque están los ómnibus. No sé lo que hay, yo no sé dónde está la Camacuá, sé la dirección nada más. Es la terminal del Templo Inglés, donde hace destino el 409. Y bueno, o sea que los que tomen el 409 pueden ir. Sí, 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 por Y hacemos una supuesto. jornada bailable afuera. ¿Y cuál es el problema? Va a salir ómnibus, pero lo hacemos por un costado. No hay mentalmente no hay lugar. Ay, sí, ¿cómo no va a haber? Si no lo inventamos. Bueno, tampoco le vamos a estorbar a los ómnibus. No, no, que se corran vos. Bueno, ¿cómo anda Néstor? ¿409 que escucha o cooperativa? No, es Codet, los rojos. El cohet. 409. Es Qué lástima. Si no hablaba con Samboa, Salgado, que tengo amistad con Salgado, digo que ponga algunos ómnibus. Igual voy a hablar con Salgado. Bueno, hay un montón ahí es una terminal no sé qué bondi va en el Templo Inglés. Yo ando en bici, yo andando en ómnibus Mirá, generalmente. pero mirá cómo estoy vos. Mirando cómo poner algunos ómnibus para que traigan gente de los diferentes barrios del departamento de Montevideo y Canelones. ¡Salado! Esto es sueño grande y no es de coca, ¿eh? 409 no tienen excusa para no ir porque se toman ahí del Templo Inglés al Samboa llega. Aviación civil, inclusive. Samboa, Aviación Civil, Conciliación, 409 y Verde y 145 Sola, dice acá. Millán y Lecoq, eh, Nuevo París, Paso Molino, Capurro, Prado, eh, ¿qué más? Bueno, después Aguada, Reducto, Bellavista, todo esos barrios ahí. Después toda la zona del centro ahí, Fernández Crepa, Arena Grande, todo, o sea, no pueden faltar, no pueden faltar. Hasta lo podemos transformar en un gran aniversario acto por la paz. ¿Y sí? O sea, si venía ahí, dijeron el 505 mencionaron ahí. No, 145. Buah, el 125 sale de la Ciudad Vieja y va hasta Colón, pero antes pasa por Esposito, da más vuelta que el 145. Vos estás al lado. ¿Para qué le vas a sacar el blur a la cámara? Porque ahora sí, porque se me va la. Bueno, ¿cómo andás? Vamos a hablar de pavada. Bueno, ¿Te vamos parece con lo que bien? venías a hablar tú. Nah, yo venía. Vi que ayer me anduviste extrañando, pero tenía el día libre. Me llamó el jefe para decirme que tenía día libre. Ah, mirá ¿Eh? vos. Ese se llamó el jefe. ¿Dónde anda? Saludos para la gente de Millán y Lecoq. Sí, la gente de Millán y Lecoq que dijo que se iba a comprometer a mirar el programa porque por motivo laboral lo estaba mirando fuera de horario. Bien. Así que se iban a comprometer a mirar el programa en tiempo y forma. Bueno, Néstor, ayer fue 18 y fue feriado. Y fue la oportunidad para publicar una noticia que dice lo siguiente. 6 de cada 10 jóvenes tienen alguna predisposición a emigrar según encuesta. ¿Entendiste bien o te lo repito de nuevo? De cada 10. 6 de cada Cuando 10 hablas de jóvenes. jóvenes, ¿hasta qué edad estamos hablando? Más o menos. Bueno, ese es el titular. Entre los mayores de 60 el porcentaje se reduce un 17%. Esto tituló El Observador, que en su nota no desarrolla motivos, sino que más que nada lo que hace es tomar los datos de la encuesta de cifra. Entonces fui a la encuesta de cifra, ¿no? Esto es parte de trabajo así de consultar fuentes. Dice, el 30% de los uruguayos seguramente se iría a otro país si tuviera posibilidad de conseguir trabajo. Un 11% adicional probablemente se iría. En conjunto, el 41% de la población tiene alguna predisposición a emigrar. Es decir, si tuviéramos que pensarlo en un gráfico de tortita, es decir, el gráfico de tortita se llama a los círculos que están divididos como en triángulos, ¿verdad?
Bueno, un 59% no seguiría, un 11% probablemente seguiría y un 30% seguramente seguiría. Es decir, que para construir el indicador que se llama propensión migratoria en Uruguay, propensión, es decir, estar propenso a irse, contamos con un 41% de la población. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver cómo se compone esto en edad, ¿no? Pero lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué estamos hablando nuevamente de emigrar en Uruguay, ¿no? Porque al menos en los últimos 10 años, ya más, hoy en día 12, 13, hablamos del fenómeno contrario, hablamos de la inmigración en Uruguay. Hasta el año 2009 podíamos como considerar a Uruguay un país expulsor de su población, que se iba gente de Uruguay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la migración, tendemos a pensar como que los países son como un vaso, ¿viste? Imagínate un vaso, ¿viste? Un cuenco, donde se llena de gente, ¿no? O que se saca gente. Tendemos a pensarlo en esos términos. Pero la migración es un fenómeno que es dinámico. Por eso generalmente hablamos de flujos y no hablamos de olas, ni de tsunamis migratorios, ni nada por el estilo, sino que hablamos de flujos migratorios. ¿Por qué? Porque conforme población llega, otra sale. Que no quiere decir que sea tipo población, yo qué sé, proveniente de Cuba que ingresa a Uruguay, población cubana que se va. Si no, puede ser perfectamente población uruguaya que retorna, población nacida en Argentina que se va. ¿Tá? Es por eso que nosotros hablamos de... ¿Es propio del análisis que estás haciendo o es propio de países de la región? No, ahora estoy hablando de flujo migratorio porque es importante para entender lo que voy a hablar a continuación, de la concepción de entender la migración. Cuando hablamos de migración, ya voy a hablar de Uruguay en breve. Entonces, la migración es un fenómeno dinámico, ¿no? Cuando acá se hablaba de que en Uruguay la gente se empezó a ir de forma masiva a partir de 1963, ¿sí? A partir de 1963 que en Uruguay se empiezan a detectar que la salida de población es mayor que el ingreso de población, ¿tá? Eso se llama saldo migratorio, es decir, la gente que se va menos la gente que ingresa. Si el saldo es positivo, hablamos de inmigración. Tenemos más gente que viene que la que se va. Si el saldo es negativo, tenemos emigración. Es más gente de la que se va que la que viene. Y si yo te pregunto por qué yo digo que a partir de 1960 es que se da este fenómeno de emigración, ¿por qué podés decirme vos que eso se da? O sea, Ah, se, se daba por enfrentamientos en la pérdida de perspectiva en la actividad económica, pérdida de perspectiva en la actividad económica y la ciudadanía se movía para algún lugar en los cuales buscar, se me fue, algo pasó ahí. bueno, no La importa. ciudadanía, no, perdí acá yo Te la veo. pantalla. La ciudadanía se movía en buscar mejores condiciones de vida que no las tenía en este país. Muy bien, alumno Néstor Carlos. Puede ser Precisamente. generada, pueden ser generadas del extranjero para captar, o pueden ser, como lo hacían algunos países, que pagaban incluso y tenían algunos cursos especiales, según el estamento. ¿Quién lo tiró? No, Ese no Néstor es estoy. increíble. El alumno Néstor Carlos, bravísimo. Precisamente, yo lo voy a poner en un fenómeno exclusivo para poder pensarlo y porque no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo. Pero en Uruguay, a partir de la década del 60, se da la transformación del modelo económico. Es decir, previo a 1900, hasta 1960, el vallismo llevó adelante un modelo económico que se llama modelo ISI, modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, un conjunto de políticas económicas a fin de propiciar todos aquellos bienes y mercancías que se importan, en vez de importarlas, que las produzcan en el país. ¿Tá? Ese es el famoso Uruguay de las vacas gordas. A partir de 1960 y con la reacomodación del mundo, ¿no? Y la instalación del telón de acero y con el conflicto y la lucha hegemónica por obtener mercados, ¿no? Materias primas y la reconfiguración del mundo económico, ¿no? Hizo que los países de orden capitalista buscaran no solo
lugares para extraer materias primas, sino mercados, ¿no? Y esos mercados para colocar sus productos también se convirtieran en replicadores de ese modelo económico a su interna. ¿Por qué? Porque no les servía que en esos países se desarrollaran industrias fuertes que pudieran generar espacios de autonomía e independencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos desarrollás, pensemos qué le pasó a Paraguay en la guerra del Paraguay. En el siglo XIX la guerra del Paraguay significó la caída de quizás lo que hubiera sido la potencia suramericana más importante de la historia. Porque Paraguay, a diferencia de todos los países de la guerra de la Triple Alianza, era el país que tenía mayor grado de industrialización en el siglo XIX. Entonces, el mundo capitalista entendió que la industrialización de los pueblos, tienen que ser subyugados, no es un camino por el cual ellos se quieran guiar. ¿Por qué? Porque genera y conduce a procesos de construcción de autonomía y procesos de empoderamiento y posicionamiento económico. Por lo tanto, a partir de 1960 en nuestro país se da un deterioro muy fuerte de la industrialización, ¿no? Que eso se da primero que nada porque no se puede sostener el modelo industrial si las políticas no son subvencionadas por el Estado. Esa es una de las críticas que se hace. Pero por otro lado, porque se llevó adelante un modelo de abrir el país a las importaciones, que fue lo que el modelo económico de la dictadura instaló en Uruguay. Y eso generó una crisis económica que se tradujo también en una crisis política que devino en un golpe de Estado y a su vez que trajo a colación el desarrollo de una de las crisis sociales más importantes y significativas en Uruguay, que fue la expulsión de su población. ¿Por qué? Pero no la expulsión de su población así como en líneas generales, sino también la expulsión de su población capacitada en nuestro país, formada en nuestro país. Eso que comenzó, decía vos, en la década del 60, Exacto. se acentuó con el golpe militar, no solo aquí, sino en América Latina, pero hubieron migraciones, digamos, regionales, Argentina básicamente, corregime, Venezuela, Claro. Australia, después se desparramaron por todos lados, Mirá, pero hubieron como en el ¿cuántos? periodo- Como 500.000. En el periodo comprendido entre 1963 y 1996, que es 1963 el comienzo del deterioro económico y pongamos en 1996 como el año de mayor expansión de las políticas neoliberales y de, bueno, haber salido de la dictadura con la crisis económica y política que la dictadura dejó, ¿no? Traducido en una crisis y una debilidad institucional muy fuerte, no solo a nivel político, sino a nivel económico, ¿no? Bueno, para ese periodo, 1963 a 1996, la emigración, o sea, la cantidad de gente que se fue, cifró un total de 477.928 personas. Es decir, si nosotros pensamos que Uruguay, ¿Mil? ya te digo bien exactamente el número, porque estoy mirando el PowerPoint acá con lo que laburamos. 477.928. Si pensamos que en Uruguay, en 1960, había 2,5 millones de personas, ¿verdad? Estamos Se fue una hablando quinta que parte, una la cuarta quinta parte. parte. La Una quinta quinta parte de su parte. población se fue. ¿Sí? A su vez, la inmigración, es decir, la gente que vino en ese periodo, fue 47.410 personas. Y el flujo de retornados, que el flujo de retornados se configuró posterior a la dictadura, o sea, fue previo, ¿no? Porque comenzó a materializarse en el año 84, pero se cristalizó en el 85-86. Cifró un número de retornados de 112.735 personas. 112.000. 735. Pero esto no Entre, termina acá. esto le suma a los 43.000. Se le suma a los 47.410. Sí, exactamente. Pero esto no termina acá, Néstor. Porque el flujo de salida de población en nuestro país se podría haber detenido ahí. Y yo decía, hasta el 2009 no dejamos de hablar de emigración en Uruguay. ¿Por qué? Porque en el año 2000 comienza uno de los procesos migratorios más fuertes también de Uruguay,
más fuertes porque se concentró en muy pocos años, ¿verdad? Y que están ligados a la crisis financiera, a la crisis económica de Argentina, ¿no? Y a la gran crisis que este país vivió y que fue correlato de la implementación de políticas liberales y neoliberales, ¿no? De la década de los 90 y que trajo como cola una de las crisis más fuertes de nuestro país, ¿verdad? En ese año, en esos 4 años, mejor dicho, se fueron de nuestro país 94.534 personas. Solo 534 personas. Repetime la En fecha en que se cuatro fueron. años, En los 4 años, repetímelo. Los años. 2000 al 2004. Y te lo podría decir por años si querés porque lo tengo por años, pero no, no es necesario. Es a partir del año 2005, 2006, y en realidad a partir del 2004 también, que esta tendencia del Uruguay como país que la gente se quiere ir, tal es así que dentro de los estudios y de la comprensión del fenómeno se habla de lo que yo al principio decía, la propensión migratoria, es decir, estar propenso a irse, se convirtió en un fenómeno para estudiarlo, para comprenderlo. Las políticas sociales llevadas adelante por la Intendencia como el INJU, ¿no? Y los planes que el INJU tuvieron a La partir de la Intendencia década de Montevideana. ¿Eh? La Intendencia de Montevideo. Sí, la Intendencia de Montevideo. Buscaron tener un anclaje de arraigo para las poblaciones jóvenes. ¿Por qué? Porque las poblaciones jóvenes eran las que menos perspectivas de inserción iban a tener. Entonces buscaron ser mecanismos para retener la población y para construir alternativas y posibilidades de desarrollo en nuestro país, en la década de los 90, los cuales claramente no tuvieron resultados. Pero recién a partir del año 2004 comienza a descender el número de gente que se va y comienza a visibilizarse más la cantidad de gente que viene. Y es a partir del 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, pero es a partir del 2009 donde se equilibra la salida de gente con la entrada de gente. Y a partir del año 2009 lo que empezamos a ver es que vuelve más gente o llega más gente a nuestro país de la que se va. Paréntesis. ¿Es retorno que viene o es nueva gente? En el año 2000, a partir del año 2009 lo que marca este quiebre, el saldo migratorio positivo, más gente que se viene, son uruguayos y uruguayas retornadas. Y esa tendencia va a seguir hacia hasta el año 2011. En el 2011, la migración de países latinoamericanos, no limítrofes, como República Dominicana, empieza a superar el flujo de retornados. Entonces, si tuviéramos que pensar cuál es el escenario que cambió, porque el país siguió siendo el mismo, generalmente atribuimos a variables de corte estructural que son políticas y económicas. Políticas, una fuerte recuperación y posicionamiento económico del país a partir del año 2007, ¿no? En adelante. Porque el año 2005 y 2006 el país todavía se está recuperando, ¿verdad? Pero a su vez, medidas políticas. Tenemos todo lo que es la implementación de normas que regulan la migración y la movilidad humana, como la ley de migraciones, la ley de refugio, que son del 2007 y 2008, respectivamente. Pero el principal factor que nos posiciona a nivel regional y a nivel internacional como país atractivo para que la gente venga, si miramos, buscamos un video en YouTube y vemos, yo le recomiendo a la audiencia que lo haga porque es muy importante. Las características que van a destacar, más allá de lo económico, generalmente es el sistema al acceso de derechos y no tanto al beneficio económico. Porque si miramos muchos de esos videos, siempre se va a destacar que Uruguay es un país muy caro, ¿no? Pero que el salario mínimo era en algún momento el superior de la región, ¿verdad? Pero siempre se destaca, por ejemplo, las facilidades para el acceso a la salud, que el sistema de salud es de los mejores de Latinoamérica. Se destaca la facilidad para acceder al sistema educativo en todos los niveles, siendo la educación terciaria gratuita en Uruguay.
con posibilidades totales de generar alternativas de inserción laboral a posterior, ¿no? La seguridad, en los años comprendidos entre el año 2010 y 2017, si buscamos los videos, se destaca sistemáticamente el grado de seguridad que el país ofrece, seguridad en términos de delincuencia, ¿no? Que el país ofrece a personas que eligen venir a vivir acá. Y muchos dirán, ah, bueno, sí, pero en contexto latinoamericano, Uruguay es el país más seguro, sin lugar a duda. Sí, sin duda que lo es, pero no solo a nivel latinoamericano, porque Uruguay no solo recibe migración latinoamericana, sino también migración norteamericana, europea y de África. Entonces, ¿qué pasó? Ah, perdón, perdón. Entonces, estos tres factores son los pilares fundamentales que hacen que Uruguay se inserte y se vuelva un país atractivo para que la gente venga a vivir y que a partir del año 2009, ya con el flujo de retornado, 2011, con los nuevos colectivos migrantes viniendo a Uruguay, Uruguay se vuelve a posicionar en la región como un país que recibe población y no que de la cual se va. Eso no quiere decir que no haya uruguayas y uruguayos que se estén yendo. Sin duda que los hay, sin duda. Sobre todo porque compartimos espacios migratorios que son comunes con Argentina y con Brasil, ¿verdad? Donde hay una alta movilidad desde el principio de la historia de la génesis del territorio de la banda oriental hasta la consolidación del Estado uruguayo y posterior. Hay un espacio de movilidad entre las fronteras que hace que siempre haya una circulación. Pero más allá de eso, es a partir de estos años que Uruguay se vuelve como un atractivo en la región. Y otra de las cosas que, que se destaca es las garantías institucionales que el país brinda a los ciudadanos, ¿verdad? Y acá es un punto muy importante porque se valoran cuestiones vinculadas al ejercicio pleno de la democracia, al ejercicio de la libre expresión y demás. Hoy en día, yo veo esta nota, ¿no? Los colectivos migrantes actualmente los podemos ordenar en tres tipos, ¿no? Digo, para no dejar a la gente preguntando cuáles son los colectivos migrantes más importantes de Uruguay, pero son República Dominicana hasta el año 2014, Cuba y Venezuela. Estos son los más importantes y el más importante a partir del 2017 es Venezuela, porque en el 2017 fue la primera vez que superó a la migración argentina, que históricamente en nuestro país es la más importante, no la de otros países, sino la de Argentina. Hoy en día, cuando yo leo una nota que dice que el 41% de la población se ordena de la siguiente forma, un 39% que se iría y un 11% que tiene alguna propensión a migrar, me pregunto, ¿qué cambió en nuestro país o qué cosas cambiaron en nuestro país que ya de alguna manera estamos empezando a cuestionarnos, ¿no? Si somos un Estado capaz de retener a su población? Que esa es una discusión histórica en nuestro país. Ustedes habrán escuchado a Mujica cuando dijo que quería traer a no sé cuánta gente y cuando el presidente dijo que iba a traer a 100.000 no sé cuántas personas más y en fin, y alentar políticas migratorias para poblar el país, para revertir la tasa demográfica de nuestro país, para generar impacto a nivel de la inversión en seguridad social, etcétera. Siempre es una preocupación de Uruguay. El problema es que Uruguay es un país que por ciclos, ¿no? Que están muy atados al desarrollo económico y político, quedan siempre muy ligados al contexto político y económico, ¿no? Termina generando mecanismos de expulsión de su población. ¿Por qué? Porque no puede brindarle las garantías mínimas, ¿verdad? Ya sea el acceso a, yo qué sé, a una vivienda digna, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a un salario digno. Y en ese proceso, ¿no? Parece ser que con esta noticia que vamos leyendo se piensa como a perfilar lo que va a dejar este nuevo periodo de gobierno. Hoy en día, hasta la fecha, tenemos un saldo migratorio positivo, es decir, llegó más gente de la que se fue. Pero un 18 de julio del 2022, Cifra trajo los datos de forma comparativa para empezar a ver cuál es el porcentaje de población que se va a ir. Y eso no es menor, porque eso es uno de los indicadores que marca el real ejercicio político de un Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que
pues el Estado está diseñando y ejerciendo políticas que no son beneficiosas para su población. Entonces su población lo que está haciendo es buscando en otros lugares los horizontes que no puede conseguir en su territorio. Pues, se nos está terminando el tiempo. También tenemos un movimiento interno, nuevamente de crecimiento, tú sos el que trabaja en eso, pero de crecimiento sureño en el país, Interno de donde Uruguay decís vos. dentro de Uruguay. Un movimiento interno también. Bueno, lo que pasa es que cuando ahí hay una cuestión que es como delimitar el tema, que es cuando hablamos de migración, como estoy hablando yo, estamos hablando de, perdón porque yo asumí eso y es un error, es un error. Estamos hablando del Estado, de órdenes nacionales, de personas que se mueven entre distintos estados. ¿Por qué? Ajá. Porque ser migrante, lo que diferencia a una persona de ser migrante a una persona que se mueve dentro de un territorio es la posibilidad de ser reconocido o no como una persona foránea a ese lugar. Pero no foránea en términos de venís de otra región, sino en términos de que no perteneces al Estado. Cuando un uruguayo se va a vivir a Brasil, sale de un estado y se inserta al otro. Deja de pertenecer a un país para pertenecer al otro, pero en realidad, hasta que no se formalice y regulariza su situación, no pertenece a ese país. Porque el Estado brasilero gobierna y ejerce su autoridad, ¿no? Y su derecho y sus obligaciones sobre la población definida dentro de su constitución. Y la población uruguaya no pertenece. Entonces cuando hablamos de migración hablamos de eso. Después sí, obviamente hablamos de proceso de movilidad interna, que claramente lo hay. Y en Uruguay es muy significativo, si quieren yo puedo hablar de eso en el próximo programa, que hay una constante histórica del desplazamiento de la población del campo, que va ligado a la concentración de la tierra y de la riqueza, ¿no? Por pocas familias, y el desplazamiento de la población hacia los núcleos de ciudades más fuertes. Nos tenemos que ir. Sí, ya sé, sí, pero yo ya había terminado anteriormente. Ah, Pero vos me quisiste preguntar y yo te respondí. está bien, está bien. Bueno, Les voy a dejar gracias. acá, miren, la nota de la buscan en cifra, el título es, en Telemundo está. El 41% de la población de Uruguay tiene alguna predisposición a emigrar. Y acá Bien. hace toda la tabla comparativa de todo lo que yo le estaba hablando. De hecho, hasta pone cuál era el porcentaje en 2012 con el 2020. En el 2012, el 19% de la población, el 19% de la población presentaba alguna propensión migratoria, lo Nos cual vamos. obviamente se multiplicó por el doble hacia el 2022. Nos vamos.